Seguimos en la mesa de este lunes. Estamos con Gabriel de la Costa, Felipe Schipani, Oynir Sartú y Karina Novarese. Vamos a otro tema de la agenda, un tema que aparece, desaparece, que bueno, está latente en todos estos meses. La reforma constitucional o la eventual reforma constitucional. El Frente Amplio inició hace algunas semanas una discusión interna que tiene por objetivo una reforma amplia de la Constitución de la República. Esta comisión, creada para organizar el debate y para recibir las propuestas de todos los sectores de la coalición, está coordinada por el exdiputado Felipe Michelini y ya ha comenzado efectivamente a recibir trabajos. Entre otras reformas que algunos grupos han propuesto, aparecen cambios en el sistema electoral, el establecimiento de un parlamento unicameral y la revisión del concepto de propiedad privada, entre otras. De acuerdo con el cronograma que el Frente Amplio ha establecido para este debate, se prevé que el año que viene se convoque a una convención constituyente y en 2017 pueda eventualmente plebiscitarse la reforma de ahí surgida. ¿Cómo están viendo esta posibilidad? Oynir quería hablar de este tema. Sí, no, yo no es que quisiera particularmente, lo que me parecía es que ameritaba, porque tiene su importancia, ¿no? Yo creo que históricamente en el Uruguay las reformas constitucionales se han hecho por razones electorales, es decir, para modificar el régimen electoral. Esa es la triste verdad. Y el resto de nuestra institucionalidad va un poco a los golpes según cuando hay interés en los partidos políticos en modificar las formas de elección. Bueno, ahora mismo ese es uno de los puntos, y creo que esta no es en absoluto una excepción. Reformar la reforma del 96. Claro, creo que en realidad esta no es una excepción. En este caso es el Frente Amplio el que tiene interés en modificar el régimen de la segunda vuelta. Bueno, bien. Y no solamente eso, ¿no? También la cantidad de instancias electorales. Y la cantidad de instancias electorales. Me parece que por ahí viene el origen de la cosa. Ahora, pero básicamente el tema se trata de que logrando una cierta mayoría relativa en la primera vuelta no haya segunda vuelta, lo cual electoralmente obviamente le conviene al Frente Amplio. Porque coloca el piso en un 40%, es decir, y a partir de ahí no hay riesgo. Ahora, lo malo es que para vestir estos objetivos electorales se le empiezan a agregar cosas que muchas veces se dicen creyendo que se está haciendo una maravilla, qué bien esto. Y se ha pensado 0 minuto en las consecuencias de lo que se está proponiendo. La cantidad de cosas que están poniendo además en esto pero además realmente gente que no conoce en absoluto la Constitución, algunas cosas que dicen algunos dirigentes políticos demuestra que ni la han leído y que además no han mirado la historia de cómo han funcionado determinados institutos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar por el que ha sido la propiedad privada. En el Uruguay no es que vivamos en el sistema capitalista y no sé cuánto porque sea imposible disponer de la propiedad privada, en absoluto. Es decir, existen sistemas de expropiación. Si no se han hecho a veces políticas más agresivas, no es porque la Constitución lo prohíba afectar la propiedad privada cuando hay un interés social que lo hace necesario. Es simplemente por falta de cabeza. Ahora, que un individuo, y pienso en Mujica ahora, que gobernó 5 años, que nunca se le oyó decir una palabra sobre la propiedad privada, más que una vez un intento de cobrar un impuesto que se quedó, parece molesto porque le dijeron que era inconstitucional. Estás hablando del ISIR, el impuesto sí, a la contribución de inmuebles rurales. Después de 5 años de ser presidente de la República, se baje, es decir, termine el mandato y salga a decir que tiene que modificar el régimen de propiedad privada. Y cuando yo miro la gestión de él, veo que entre los grandes logros está que propiedad pública de las empresas ANCAP y UTE se convirtió en empresas privadas a través para hacer la regasificadora. Es decir, veo un proceso en el que la afectación, en todo caso hay afectación de propiedad pública para pasarla a manos privadas, no de propiedad privada para pasarla a propiedad pública o a propiedad social. Entonces, ¿cómo es posible que un individuo gobierne 5 años y después diga que la Constitución hay que modificarla sin haber nunca planteado en los 5 años de gobierno una política que realmente modificara el régimen de propiedad? Entonces es falso. Después me hablan con una frivolidad asombrosa de un parlamento unicameral.
eso suena precioso, porque dicen, claro, nos ahorramos no sé cuántos sueldos y además eliminamos burocracia. Ahora, si uno mira lo que ha pasado en los últimos años, la cantidad de leyes que se han parado, porque cuando la aprueban en una de las cámaras la gente empieza a ver los disparates que están aprobando y se dice, no, paren. Es que justamente este es el ejemplo. Aún así, con ese filtro de las dos cámaras, igual se aprueban disparates. Pero si no existiera, sería terrible, porque la mitad de las cosas la votan a tapa cerrada sin saber ni qué es lo que contienen los proyectos. Corrijo el significado de la sigla ISIR que manejé al pasar de memoria, es Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. Ese fue el que, al ser declarado inconstitucional, dio pie a algunas de las quejas del expresidente Mujica sobre cómo está planteado en la Constitución el derecho a la propiedad privada. Entiendo la desesperación de venir, porque es tan amplio todo este tema, tal como se ha planteado, con tantas puntas, que es imposible obviamente de analizar en este rato, pero creo que es imposible de analizar en un quinquenio si le van a agregar realmente todos estos. Tal vez estamos en el periodo de brainstorming, como le dicen, entonces se puede tirar cualquier bolazo y después habrá una comisión que lo ordenará. Quiero creer eso. Pero mi primera lectura, después de ver de todas estas propuestas, es que lo que menos preocupa de todo esto, si yo fuera la oposición, es la parte electoral, realmente. En todo caso, el cambio electoral sería, dentro de todo, lo más lógico, como sucedió la última vez, ¿no? Cuando hubo un cambio electoral importante que fue propiciado por los partidos tradicionales, que fue para que se generara este balotaje. Y ahora podríamos tener la corriente contraria. A mí es lo que menos me preocupa. Es que en esa materia te diría que hay casi consenso. Es lógico. Ahí nadie además se alarma, ahí nadie se queja. Pero entonces a mí sí me preocupa. La oposición no está muy contenta. Pero quiero decir, estamos dentro de las reglas de juego de un cambio de un sistema político. Quiero decir, no se quejan de que se vaya a encarar una reforma de la Constitución a propósito del capítulo electoral. Por ahí hay bastante coincidencia. Estoy diciendo que sería para mí también lo más lógico, pero cuando empiezo a escuchar algunos intereses personales derivados de obsesiones, y básicamente me da la impresión que lo de la propiedad privada es uno de ellos, y lo de un tribunal constitucional, creo que se llama, un tribunal que sería el encargado de decir si algo es constitucional o no, porque la Suprema Corte de Justicia no hizo los gustos o algo así del último gobierno. Ahí son obsesiones personales y yo tendría mucho cuidado con respecto a eso. Me parece bien que la Constitución se renueve. Hemos visto que no es sencillo. En los últimos, desde el 67 hasta ahora, hubo una cantidad, creo que eran 16, 20 propuestas y muchas fracasaron. Al uruguayo promedio se ve que no le gusta que le anden tocando demasiado la Constitución, salvo para temas muy importantes. Sería bueno leerla antes. Exacto. Cuidado con las obsesiones personales. Dirigente política que dijo que la Constitución no incluía normas sobre el medio ambiente, lo cual no es cierto. Fue reformado en el 96, en un artículo 47. Por el agua, ¿no? Específicamente. No, es una reforma específicamente sobre el medio ambiente. Después además se agregó lo del agua. Pero digo, mínimamente leerla antes y no decir cualquier cosa, ¿no? Es terrible. Gabriel. Yo creo que lo que pasa es que, justamente como decían, hay muchos carriles diferentes para discutir el tema. Es evidente que una parte importante de la motivación es electoral, pero creo que si lo pensamos a nivel macro, la Constitución uruguaya es un documento conservador, liberal y higienista, por decirlo de una manera, que tiene muchísimas preocupación por el higiene moral, la calidad física de los ciudadanos, cosas que yo creo que son muy del siglo XIX. No, es un artículo. Y en muchos lugares habla de higiene de muchas maneras. Habla la salud como higiene, habla habla de higiene social. Pero ¿qué tiene en todo caso eso que tiene de malo, digamos, entre comillas? ¿O en qué incide negativamente? El higiene social es complicadísimo. Pero dejemos que siga Gabriel, porque ya hablaron Oenir y Karina. Dejemos que hable Gabriel. Perdón, más allá de cuándo se haya aprobado, eso es parte de la Constitución. Esta es una Constitución que tiene conceptos de familia complicados, que tiene cosas que yo creo que está bien decir, bueno, este país está viviendo un proceso de cambios importantes, está cambiando las relaciones de fuerza, y me parece que además encima si el sistema va a ser la Asamblea Constituyente, que no de la Convención Constituyente, que no necesariamente lo va a ser, pero que lo puede ser, vamos a tener no solamente una campaña electoral, sino un año entero para hablar de la Constitución. Y creo que
a ver, en la Constitución uruguaya, por ejemplo, la educación y la salud son pensadas como deberes y no como derechos. Se habla de asistencia solamente en casos muy específicos. Por ejemplo, la discriminación no existe como problema en la Constitución. Es que no debe existir. ¿Por qué no? Porque lo que existe, porque lo que existe es el principio de igualdad, no el de no discriminación. Pero los principios jurídicos se cambian con el tiempo. Yo qué sé, en México, por ejemplo, hay un máximo a la posibilidad de propiedad de la tierra en la Constitución. Hay muchísimas cosas que se podría hacer. Se podría crear la iniciativa popular para crear leyes como eso sí que sería muy importante. Pero digo, bueno, pero esto es sujeto a todas las opiniones. Pero es lo único de lo que no se ha hablado. Pero digo, no está mal pensar que, porque las discusiones constitucionales generales se dan en algún momento. Siempre hay algún problema más urgente, siempre hay algún asunto social que hay que admitir. Siempre discutir la Constitución va a ser problemático para muchos intereses y va a cambiar profundamente la estructura del Estado. Pero ¿por qué no hacerlo en algún momento? ¿Y Felipe? Yo creo que plantearlo en este momento es una gran cortina de humo de parte del Frente Amplio, una fenomenal maniobra de distracción que tiende a poner en el debate público un tema que va a llevar muchísimo tiempo, porque el escenario que está planteando o el mecanismo de reforma que está planteando el Frente Amplio es una Asamblea Nacional Constituyente, que supone una elección nacional en todo el país, con campaña electoral para elegir a 260 ciudadanos que van a ser los nuevos constituyentes, que van a estar debatiendo un año largo sobre el tema de la reforma constitucional y que nos van a exponer de vuelta a otra campaña electoral para aprobar la reforma planteada, que no coincide con las elecciones nacionales. O sea que lo que nos plantea el Frente Amplio es por lo menos 3 años de campaña electoral y de discusión sobre reforma constitucional, evidentemente para esconder los acuciantes problemas que hoy tiene el país, que han sido reseñados la semana pasada con el ministro Astori, con el presidente Mujica, en relación a problemas económicos, problemas de desempleo. ¿Qué decía Gabriel? Que Frente Amplio se habla hace décadas, Asamblea Constituyente. Era lógico que en algún momento. ¿Por qué lo plantea en este momento? ¿Por qué los plantea en este momento en donde los reales problemas del país pasan por otro lado? En donde hay un fenomenal desempleo, en donde están empezando a advertirse decisiones que pueden realmente traducirse en reales problemas para el país. ¿Es realmente necesario para nuestro país una reforma constitucional? ¿La Constitución actual ha inviabilizado, ha sido un obstáculo para alguna de las reformas que se plantea el gobierno del Frente Amplio? A mí me da la impresión de que es un gran árbol que se le han puesto por parte de los distintos sectores muchos chirimbolos, pero no hay un proyecto. Pero lo que pasa es que con ese punto de vista, Felipe, no hay un proyecto. De a uno. Por ejemplo, impidió el proyecto de pasar a propiedad privada, al sistema de derecho privado de las empresas públicas. Fue una iniciativa del presidente Tabaré Vázquez allá en su primer mandato. Pero hay otro objetivo político, a mi entender, y con esto político termino. Es todo, ¿no? En esto de la reforma de la Constitución. Es imposible. Cuando se planteó la anterior reforma grande, que fue la del balotaje, ¿no era político y electoralista? Lo era. A ver, nunca hay un momento ideal para la reforma de la Constitución, porque siempre va a haber algún problema. Pero en todo caso, seamos un poco más ordenados. Ojalá que esto se ordene de acá en adelante, porque hasta ahora ha sido bastante ulterior prolijo. Es otro. El objetivo ulterior es poner el centro del debate en la reforma constitucional y no discutir otros temas que realmente son difíciles para el gobierno, porque todos coincidimos en que se viene un periodo de dificultad, que se acabó la vaca gorda, y el gobierno evidentemente no quiere discutir de los problemas de las empresas públicas, de los problemas de empleo, de los problemas que se plantean cotidianamente, de los problemas presupuestales. Hay una cortina de humo y hay otra intención, que es aglutinar al Frente Amplio tras una bandera en un escenario de un gobierno en disputa, de un gobierno que está enfrentado, de un gobierno que tiene enormes discrepancias. Entonces la reforma constitucional puede ser una bandera que cobije a todos los frentes amplistas. Sí, a mí me parece que una reforma constitucional, la Constitución básicamente tiene que contener 2 cosas, ¿no? Una son los derechos fundamentales de los ciudadanos y otras son los procedimientos políticos para tomar decisiones. A ver, con esto quiero decir, fijar en la Constitución cuáles son las políticas públicas no es recomendable. No es recomendable porque cambian demasiado. Porque tienen que cambiar.
y si no tenemos que vivir a reforma constitucional corrida permanentemente. Segundo, las constituciones deben tener un consenso amplio, porque si no después no funcionan bien. Si son la imposición de una minoría, de una mayoría ínfima sobre el resto de la población, generalmente son tortuosas. Por eso no debe ser demasiado expansiva. Por eso este proceso electoral que tenemos es tortuoso. Estamos 2 años, como quien dice, votando. Bueno, entonces me da la impresión de que pretender gobernar a base de constitución, es decir, incluir en la constitución las aspiraciones de cada grupo o de cada sector, no termina en una buena política constitucional, termina en una especie de feria de remate donde se pone lo que quiere lo que quiere el otro. Y acá me parece que lo que verdaderamente está en cuestión es el sistema electoral, y honestamente creo que el gobierno lo quiere cambiar porque quiere bajar lo necesario para mantener la presidencia, y la oposición se opone básicamente porque no está de acuerdo con eso, aunque digan otras cosas. Si el gobierno solo quiere una reforma electoral, ¿por qué no vamos a una cirugía menor de la Constitución? ¿Por qué abrimos una Asamblea Nacional Constituyente para estar 3 años? Eso es lo que estamos hablando. Bueno, porque hay que disimular que el objetivo es ese. Pregunta Mercedes. Pero desde sería la mucho más audiencia, normal. Y que la oposición se opone por eso también. Esta oyente desde la audiencia pregunta por qué no se hacen enmiendas como en Estados Unidos en vez de cambiar la Constitución. Sería mucho más razonable. Yo no sé si sería más razonable. Me parece que también... Son diferentes sistemas, ¿no? Son diferentes sistemas. No podemos comparar el americano, que casi no ha tenido cambios, desde que fue Uruguay creada la Constitución. Ya tuvo una experiencia de asamblea constituyente en la época del vallismo. El vallismo, ahí yo creo que Frente Amplio podría aprender una lección del vallismo, porque el vallismo perdió las elecciones de asamblea constituyente, y después tuvo que gobernar con un parlamento paralelo no sé cuánto tiempo. Pero creo que no está mal. Las sociedades tienen que tener discusiones políticas chicas y tienen que tener discusiones políticas grandes. Es verdad que las políticas públicas no son un tema que tiene que estar en la Constitución. También es cierto que la Constitución uruguaya, por ejemplo, habla de la instauración de bibliotecas populares. O sea, la Constitución uruguaya habla de todo tipo de cosas. Sí, claro. Y seguimos agregando. Pero yo creo que el tema no es tanto agregar, sino que la sociedad tiene derecho a convocarse a sí misma, a hablar sustantivamente de cómo está organizado el Estado y la sociedad en general. Y eso creo que es algo que ha faltado en estos tiempos. Y creo que esta oportunidad puede ser para eso. Faltan 4 minutos para las 10 de la mañana. De los mensajes de los oyentes sobre el tema anterior, uno, simplemente el que es un correo electrónico que manda Ariel y dice: señores, no aguanta este país la carga que implica sustentar demasiados cargos políticos y sus derivados. Ese debería ser un punto a tratar. Somos nada más que 3 millones. No habla de la burocracia, habla de las jerarquías del Estado, ¿no? De los distintos organismos del Estado. Creo que si hacemos las cuentas, el Parlamento en particular, lo que se puede ahorrar con una sola cámara es ínfimo, y los dolores de cabeza que se pueden generar son enormes.